Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor. Qué bueno que se dieron cita para estar en este lugar, con el propósito, hermanos, de estudiar la palabra de nuestro Dios y aprender más de ella. Reciban saludos, hermanos, de los hermanos de allá de Matamoros. El domingo pasado ya estuve entre ellos y gracias a Dios pudimos cumplir con el trabajo que nos tocaba hacer y regresamos. Hoy me tocó estar acá. Próximo domingo también aprovecho, hermanos, para decirles que muy probable que en la mañana no vaya a estar. Estaré en FAR con los hermanos allá predicando también. Por la tarde, si Dios permite, estaré nuevamente acá entre ustedes. Y parece que no, pero sí se extraña la congregación. No es lo mismo, aunque uno mira caras nuevas, hermanos nuevos, es bueno, pero uno se acostumbra a un lugar y no hay como regresar, ahora sí que a casa, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno que Dios nuevamente me da la oportunidad, hermanos, de estar de regreso entre ustedes. La clase de esta tarde, hermanos, la he basado en la primera carta de los Corintios, capítulo 15 y verso 57. Primera carta de los Corintios, capítulo 15 y verso 57. Ahí estaremos basando, hermanos, nuestra pequeña lección para esta tarde. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, anima a la iglesia a perseverar en el camino espiritual, porque todo cristiano fiel que desea servir, hermanos, fielmente a nuestro Dios, le vendrán pruebas, le vendrán desánimos, le vendrán, hermanos, adversidades, las cuales muchas veces, hermanos, son necesarias para ver si realmente nuestra fe está fundada en Dios. Por otra parte, Satanás, hermanos, tratará siempre de estorbar nuestro camino, tratará siempre, hermanos, de estorbar nuestra carrera espiritual, tratará, hermanos, siempre hacernos caer de la gracia. Esto, hermanos, va a ser muy normal en la vida de cada cristiano. Tratará de destruirnos. Si no nos destruye hoy, tratará de hacerlo mañana. Y si no puede, tratará de hacerlo pasado mañana. Todos los días tratará de destruirnos. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5 y verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, se despierta una alerta, hermanos, de cuidarnos, de ser sobrios, de velar, de no bajar la guardia, de no confiarnos, porque Satanás, hermanos, tratará de destruirnos. Pero el cristiano fiel debe saber, hermanos, que la victoria es nuestra. Así que no importa entonces todo lo que venga a nuestras vidas o situaciones por las que estemos pasando, el cristiano debe recordar, hermanos, que con Cristo somos más que vencedores. Simple y sencillamente, hermanos, y Pablo dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos tenemos la victoria y gracias a Dios por ello. Todo el cristiano fiel, hermanos, tiene la victoria en Cristo. Y vendrán pruebas, vendrán obstáculos, vendrán adversidades, vendrán problemas y nos vamos a caer y nos vamos a tropezar y pareciera que no vamos a llegar a ninguna parte. Pero somos victoriosos. Que no se nos olvide, hermanos, que tenemos la victoria en Cristo. Y esta es la clase, hermanos, que quisiera considerar con ustedes. La victoria del cristiano. Y en esta clase, hermanos, mi propósito es motivarles a seguir adelante y nunca pensar, hermanos, en retroceder. Recuerde que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Así lo enseña el escritor a los Hebreos en el capítulo 10 y versículo 39. Entonces, hermanos, la pregunta que nos vamos a hacer en esta tarde y que me gustaría que cada uno de nosotros diera su punto de vista: si el cristiano es victorioso, hermanos, si la victoria la tiene el cristiano, ¿por qué el cristiano entonces, hermanos, tiene esa victoria? ¿En qué se basa el cristiano para decir que tiene esa victoria?
Por la fe. ¿Por la fe en qué? En Cristo, ¿verdad? Por la fe en Cristo. Es un punto muy importante, hermanos. ¿Por qué más? Por la gracia. ¿Qué más? ¿Qué dice el texto, hermanos? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el cristiano es victorioso, hermanos, porque nos ha dado la victoria por medio de Cristo. El apóstol Pablo, hermano, nos dice que es por medio de Cristo. Eso es que usted y yo, hermanos, somos victoriosos. Por lo tanto, esta victoria está en nuestras manos. Somos victoriosos por medio de Cristo cuando obedecimos al Evangelio, nacimos de nuevo, nuestros pecados fueron perdonados, nos convertimos en hijos de Dios, nos da la victoria sobre el pecado, vencimos el pecado. Y ahorita vamos a ver todo esto, ¿verdad? Todo lo que implica el ser victorioso. Y ahora tenemos una victoria. Tenemos nuestra salvación. Ganamos. Ganamos. Después de que nos tenía Satanás esclavizados, después de que nos tenía bien agarrados, logramos soltarnos de las manos de Satanás. Esa es la victoria, hermanos, que tenemos en Cristo. Y gracias a Dios por ello. Entonces, hermanos, ahora nos toca a nosotros cuidarla. Es nuestra responsabilidad mantenerla para que nada ni nadie nos robe, hermanos, esta victoria. Por eso Pablo, cuando escribe a los Romanos, dice en el capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para el cristiano fiel, claro, para todo aquel que se mantiene pegado a los mandamientos de Dios. Para los que no andan conforme a la carne, dice el apóstol Pablo, sino conforme al Espíritu. Sin duda alguna, hermanos, al vivir nosotros en este mundo, vendrán tropiezos, vendrán pruebas, vendrán adversidades, sin duda alguna. Pero recuerde que con Cristo somos más que vencedores sobre cualquier obstáculo. ¿Qué dice Juan capítulo 16 y verso 33? Juan capítulo 16 y verso 33. Gracias, hermano. Los que lean, hermanos, por favor que sea en voz alta para que todos escuchemos y se escuche bien también y podamos entender el texto. Estas cosas os he dicho, ¿cómo dice el texto? Os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué más? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesucristo, hermanos, Jesucristo sabía que en este mundo estaba lleno de maldad y que el cristiano, hermanos, iba a ser atribulado de muchas maneras. Jesucristo sabía eso. Por eso les dijo, en el mundo tendréis aflicción, sin duda alguna, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, no nos debe sorprender la prueba, no nos debe sorprender la adversidad, no nos debe sorprender, hermanos, la enfermedad, porque todo esto, hermanos, son cosas del mundo. Pero el cristiano que está en Cristo ve las cosas diferente. Hay una paz, hay confianza, están las ganas de salir adelante. El desánimo sí va a llegar a nuestras vidas, pero recordemos que la victoria la tenemos en Cristo. Y esa es la que nos motiva, hermanos, a seguir caminando, a seguir avanzando. Tenemos una meta a donde llegar. Hay un destino a donde llegar. Y es el cielo mismo. Entonces, hermanos, recuerde que el cristiano es victorioso porque la victoria la tenemos por medio de Cristo. Y él sabía, hermanos, que no iba a ser fácil, pero también dijo, recuerden que yo he vencido a este mundo. En primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 4, ¿qué dice?
Gracias, hermano. Fíjese bien, hermanos, póngale mucha atención al texto. Hijitos míos, ¿qué dice ahí? Vosotros sois de Dios. Fíjense bien, hermanos, cómo comienza Juan hablando ahí. ¿Qué más? Y habéis vencido. ¿Habéis vencido qué? A Satanás. ¿Qué más? En el que está en el mundo. Ahí habla, hermanos. ¿Quién está en nosotros? Cristo. Mayor es que el que está en el mundo. Y si hemos vencido, entonces, ¿qué es lo que hemos vencido? Hemos vencido el pecado. Hemos vencido a Satanás. Hemos vencido, hermanos, pruebas. Hemos vencido tentaciones, desafíos, los afanes de la vida. Hemos vencido muchas y muchas cosas, hermanos, porque mayor es el que está en nosotros. Por eso les digo, hermanos, que el cristiano es victorioso, goza de ese privilegio, tiene la victoria porque tenemos a Cristo. Y gloria a Dios por ello. Cuidemos, hermanos, cuidemos esta victoria, cuidemos esta salvación todos los días de nuestra vida para poder vencer, hermanos. Y aunque pareciera, hermanos, que no tenemos la victoria en Cristo, pero por fe la tenemos. El Señor, hermanos, no se equivoca, no miente, Él es fiel en sus promesas. Y si dijo que teníamos la victoria, es porque es así. Claro, para todo aquel que guarda sus mandamientos, que está pega a las Sagradas Escrituras, que sigue todo lo que Dios dejó ordenado en las Sagradas Escrituras. Para él tiene la victoria. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y versículo 5, hermanos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Gracias, hermana. Y esta es la victoria, ¿verdad? Nuestra fe. Y esta es la victoria, hermanos, que hemos vencido al mundo. Nuestra vida espiritual, hermanos, debe ser una vida de fe y de amor a Dios y en su Hijo Jesucristo para salir victoriosos en cualquier circunstancia. Pero no solamente, hermanos, la victoria del cristiano se encuentra en Cristo, sino también, hermanos, el cristiano es victorioso porque Dios nos ha dado los medios para salir victoriosos. Aparte, somos más que vencedores sobre muchas cosas, pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos los medios. O sea, Dios proveyó los medios para que saliéramos victoriosos. Nos da la victoria por medio de Cristo, por medio del Evangelio, vencemos el pecado, venimos a nacer de nuevo, nos zafamos de las manos de Satanás, pero ahora Dios provee también los medios. Por eso Dios es bueno, hermanos, y Pablo dice que debemos darle gracias a Dios por ello. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por ello? ¿Cuántos? Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por pensar en nosotros, por poner ese plan redentor de salvación, por darnos la victoria en Cristo, por libertarnos del pecado, por darnos una salida. Gracias por proveernos los medios. ¿De qué nos agarramos, hermanos, si no es de Dios, para salir victoriosos? ¿De quién nos agarramos para salir en las pruebas? Cuando viene la enfermedad a nuestras vidas, cuando pareciera que todo se derrumba, ¿a quién acudimos? A Dios. Y el cristiano lo tiene. El cristiano lo tiene, hermanos. Tenemos los medios. La victoria, hermanos, del cristiano se logra de una manera simple, hermanos, porque Dios nos ha dado todos los medios para salir victoriosos. Y sí me gustaría que consideraran cuáles son esos medios. La fe, pues sí, pero hay más. ¿Cuál sería uno de los medios que Dios ha proveído al cristiano para salir victorioso? La oración. La oración, hermanos, es un medio que Dios nos ha dado y por medio de ella, nosotros como cristianos tenemos la bendición de poder acercarnos confiadamente, hermanos, escúchelo bien, al trono de su gracia. Lea Hebreos capítulo 4 y verso 16, por favor.
Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. Y ahí le está hablando a la iglesia, hermanos. No cualquiera se acerca confiadamente, a Dios. El mundo, hermanos, le pide a Dios, le ora a Dios, pero Dios no los escucha. Pero le dice al cristiano, acerquémonos confiadamente, en plena certidumbre de fe, al trono de su gracia, para hallar misericordia, para hallar socorro, para salir victoriosos. Cuando el escritor dice esto, hermanos, es que debemos tener una confianza plena en Dios. Y cuando vamos a hablar con Dios, hermanos, el cristiano debe estar 100% seguro de que Dios escucha, de que Dios habrá de responder. Y siempre responde. Siempre, hermanos. A veces responde un sí, a veces responde un no. Pero siempre responde el Señor, hermanos, porque son sus hijos quienes están hablando. Es su hijo quien le está hablando, es su hijo quien le está suplicando, es su hijo quien le está rogando. Y él dijo, aparte, clama a mí y yo te responderé. Entonces, hermanos, la oración es un medio que el cristiano tiene y que se debe de acercar a Dios confiadamente al trono de su gracia. Pero también Jesucristo dijo en Mateo capítulo 26 y verso 41, el que lo pueda leer, hermanos. Mateo capítulo 26. A ver, déjame checar. Para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjense bien, hermanos, hay un contraste ahí, ¿verdad? Pareciera que hay un contraste. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu de nosotros, hermanos, está puesto. Venimos con ganas de adorar. Venimos con el deseo de abrir las Sagradas Escrituras para ver qué Dios nos tenía que decir, para ver qué palabras de ánimo íbamos a tomar para seguir caminando en nuestra vida. Pero la carne es débil y nos comienza a dar sueño y comenzamos a cabecear. Bueno, velad y orad, porque no solamente nos da sueño estando aquí, hermanos, nos podemos dormir allá en el mundo y es donde Satanás llega y somos presa fácil. Velad y orad para que no entréis en tentación. La oración, hermanos, es un arma muy poderosa que solo el cristiano tiene y que debemos aprovecharla al máximo. Entre más comunicación, hermanos, tengamos con Dios, mejor será nuestra relación con Él. Adelante. Claro que sí. Regresando al trono de gracia, ahí es bien importante eso, porque ahí está el amor de Dios. Ahí está Dios. Ahí está la misericordia. Todo. Fíjense, acabamos de entrar en el estudio, bueno, yo no estuve el domingo, pero yo me imagino que ya entraron al estudio de Apocalipsis 4, ¿verdad? Y Juan dice que vio un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Fíjense bien, y del trono salía esto y salía el otro y salía aquello, porque ahí está Dios, hermano. Todas las bendiciones salen de ahí, todas. Ahí está Dios en el trono. Está hablando, es cuando dice el escritor a los hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, está hablando de esto. Vayamos directamente con Dios y hablemos con Él. Exactamente, ¿a dónde estamos entrando? Por medio de la oración. Por eso la oración debe ser con fe. Santiago dice, pero no dude nada, pídalo con fe, no dudando nada. Y el Señor, hermanos, es fiel y escucha. ¿Y cómo no va a escuchar a sus hijos? ¿Cómo no va a escuchar a aquellos por quien dio a su Hijo Jesucristo? Aquellos que le costó tanto, aquellos por los cuales pensó desde antes de que el mundo fuese, ¿cómo no va a escuchar? Claro, claro que sí, hermanos. Por eso el cristiano es victorioso, porque tiene los medios. Ahí está la oración, que no cualquiera la tiene, única y exclusivamente el cristiano. Es el único. Todos oran, todo el mundo ora a Dios y cae de rodillas, se pone caminando hasta una milla si quieren. No les vale de nada. El cristiano fiel y temeroso de Dios y que guarda sus mandamientos, a este hoy. No todo, dice el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre. Al Señor, hermanos, no se le sorprende diciéndole o haciéndole o comprándole. No, haz su voluntad. Obedécele en sus mandamientos con eso. Con eso nada más. Entonces, hermanos, cuando llegamos al trono de Dios, estamos entrando en terrenos santos, a la misma presencia de Dios, y nuestras oraciones deben ser, hermanos, con objetivo, deben ser, hermanos, sin dudar, y debemos de decirle a Dios toda nuestra angustia, todo nuestro problema, toda nuestra ansiedad, debemos de depositarla en Él. Hermanos, y las cosas salen bien. Salen bien. Pero para ello tenemos que confiar plenamente en Dios. ¿Cuál otro medio tenemos, hermanos, como cristianos? ¿Cuál otro? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El escritor la describe como una ¿qué? Hebreos 4:12. Léalo. Hebreos 4:12. Es como una espada de dos filos. 4:12, ¿qué dice, hermanos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, hermana. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Corta por ambos lados. Aquí está la seriedad del asunto. Tenemos un arma letal, hablando espiritualmente. Cuando sabemos trabajar, hermanos, nuestra arma, y cuando la sabemos usar perfectamente como Dios desea, corta. Pero corta por ambos lados. Puede cortar para el lado aquel, pero puede cortar para el lado mío también. Porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta ahí es capaz de entrar la palabra de Dios. Hasta nuestra misma mente, hermanos. No sé si me estoy explicando, pero tenemos que tener cuidado de cómo estamos trabajando, cómo la estamos interpretando, cómo la estamos aplicando, porque es una ayuda que tenemos, es un medio que Dios nos ha dado, su palabra. Ya no nos habla como le habló a Moisés, como le habló a Noé, como le habló a tantos y tantos hombres del Antiguo Testamento, ya no habla así. Ahora nos habla por medio de su palabra, y su palabra es poderosa. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, y la compara con una espada, hermanos, de doble filo. Sí, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil. Perfecciona al hombre, lo hace perfecto para toda buena obra. ¿Sí, hermano? Creo que no estamos viendo, hermanos, como la palabra de Dios, entre más estudiemos, más sepamos la palabra de Dios, es como tener más defensa contra el pecado. Nuestro corazón, nuestro pensamiento estarán más fuertes para no caer en el pecado si entre más estudiamos. Por eso se exhorta tanto la Biblia siempre que estudiemos y que escudriñemos y que siempre nos están diciendo que lo hagamos. La segunda carta de Pedro, capítulo 3 y verso 18, nos exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Nos exhortan, hermanos. Efesios capítulo 4 y versículo 16 también. Es más, todo el capítulo 4. Nos exhorta a crecer. Y hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces, hermanos, entre más crezcamos en conocimiento, entre más conozcamos la palabra de Dios, usted y yo más preparados estaremos, venceremos más las pruebas, más las tentaciones, le faltaremos menos el respeto a Dios, haremos más su voluntad, le pensaremos, hermanos, 2 veces antes de hacer algo que a Dios no le agrada. La victoria del cristiano, hermanos, se cuida y se valora, y tenemos los medios para protegerla. Si no usamos los medios, ¿qué creen que va a pasar? Si no oramos, si no estudiamos las Sagradas Escrituras, ¿qué va a pasar con esa victoria que el Señor nos dio, hermano? Lo que pasa, hermano, que como humanos, y no debe ser así, debemos actuar como cristianos, como hijos de Dios,
nos confiamos en que la victoria es segura. Y cuando a nosotros nos dicen que es segura, pues no nos esforzamos. La victoria es segura porque Dios nos la prometió y Dios lo que promete lo cumple. Pero está en nosotros en poder alcanzar la victoria, por eso tenemos los medios para poder llegar hacia Él. Claro. Dependiendo de nosotros. Hay una doctrina completamente falsa, hermanos, que enseña que una vez salvos, siempre salvos. Y fíjense, hermanos, enseñar esto, que yo no sé de dónde lo agarran, ¿verdad? Pero enseñar esto es decirle a la gente, confíense. Usted ya es salvo, no hay quien le quite su salvación, vive una vida relajante, al cabo usted ya es salvo. Quiera o no, usted ya es salvo y siempre salvo. Mentira. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y le pongo en servidumbre. No vaya a ser que siendo decidido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice a Timoteo. Persiste en ello, cuídala, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Predica la palabra, limpia y pura, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Y podemos hablar y citar Biblia y más Biblia de cómo nos exhorta a pegarnos, hermanos, a no despegarnos de la palabra de Dios, porque es la que nos motiva, la que nos da fuerza. Es Dios quien nos habla por medio de ella, nos da sus promesas de llegar a la vida eterna. Pero tenemos que estudiarla, tenemos que analizarla y tenemos que usarla, hermanos, para salir victoriosos. ¿Quién usó la palabra de Dios, hermanos, cuando se vio tentado? Jesucristo. Qué mejor ejemplo que Él, ¿no? Vamos a leerlo, Mateo capítulo 4. Fíjense bien, hermanos, Jesucristo acaba de ser bautizado. Y no para el perdón de sus pecados, porque pues el Señor no tenía, ¿verdad? Fue bautizado para ejemplo nuestro. Satanás no le interesa y él llega inmediatamente a tentarle. Cosa que lo hace con cualquier persona que viene a los pies de Cristo. Inmediatamente, hermanos, empieza sus primeros 40 días de prueba. Y eso es algo normal. Con Jesucristo no hizo la excepción. Satanás viene, hermanos, inmediatamente después de que el Señor es levantado de las aguas del bautismo. Léalo capítulo 4 de Mateo, versos del 1 al 11. Sí, al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraré. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gracias, hermana. Lo que Cristo usó, hermanos, fue la palabra de Dios. Escrito está y escrito está. ¿Satanás conocía la palabra? Sí, sí la conocía. Por eso cuando le dice escrito está, Satanás se retrae y usa otro medio. Y le dice escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Y se retrae porque sabe perfectamente las consecuencias de ir más allá.
se retrae inmediatamente, pero va por otro lado. Y Jesucristo dice, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Dijo, este no le voy a poder hacer nada, porque no tiene otra arma más que defenderse, y la arma que él tiene, yo no puedo contra ella. Se va. Se va. Jesucristo mismo, hermanos, nos da el ejemplo de que debemos usar la palabra de Dios. Y ese es el medio que tenemos también nosotros para usarla. Por eso Pablo dijo en Efesios capítulo 6 y verso 17. ¿Qué dice, hermanos, ahí? Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El cristiano fiel, hermanos, es grandemente bendecido y victorioso porque tenemos a Cristo y su palabra. En Romanos capítulo 8 y verso 31, hermanos, ¿qué dice? Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira la pregunta que hace Pablo ahí, hermanos. ¿Qué pues diremos a esto? Después de que ha explicado lo que el cristiano es en Cristo, justificado, glorificado, todo. ¿Qué pues diremos a esto? Fíjese la pregunta que hace. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Y este reto, hermanos, es porque no hay quien, hermanos, se ponga ante la voluntad de Dios. El cristiano, hermanos, que tiene a Cristo en su corazón, que lo tiene en su vida, es su mayor escudo. Porque tiene a Dios con él. Y teniendo a Dios con él, ¿quién contra él? Nadie. Cuando Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 4 y verso 13, dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dijo algunas cosas de vez en cuando, dijo todo. ¿Y todo es todo? Pero tiene que ser en Cristo, hermanos, respetando su palabra. La victoria del cristiano, hermanos, la victoria del cristiano es porque tiene a Cristo, es porque tiene los medios para salir victorioso. Y número 3, hermanos, el cristiano es victorioso porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 36 al 39. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos tratados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es victorioso el cristiano, hermanos? Claro que sí, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Léalo detenidamente, hermanos, las palabras del Señor. Y se van a dar cuenta, hermanos, de las palabras que Pablo le escribe a los hermanos ahí en Roma. Fueron muy profundas, hermanos, y de mucho ánimo, tanto que la iglesia, hermanos, del primer siglo, como para nosotros hoy día. Porque siguen teniendo, hermanos, esa misma profundidad y ese poder, tanto que con estas palabras nos damos cuenta, hermanos, que no existe cosa alguna sobre la faz de la tierra que nos pueda separar del amor de Dios. Solamente, hermanos, ¿saben quiénes son los que se separan de Dios? Los que no obedecen, los cobardes. ¿Quién más? Y los cobardes, hermanos, al no querer enfrentar las situaciones del mundo, ¿verdad? Del no querer perder esa amistad, se separan. Los que no creen. Yo creo que es mucho para que sea cierto esto. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿De veras?
cuando Jesucristo nos dijo que íbamos a estar atribulados, o angustia, o persecución. La iglesia fue perseguida en el primer siglo. ¿Se separaron? No. Cobraron fuerza, ¿verdad? Porque no estaban solos, hermanos. Cristo iba al lado de ellos. Era su cuerpo, es su pueblo. ¿Cómo no va a cuidar de ellos? Tenía un propósito, la persecución, claro. Fueron esparcidas por todas partes. Y gloria a Dios por ello. La iglesia de Cristo se encuentra en todo el mundo y aquí estamos nosotros también, a causa de esa persecución. Tenía un propósito, pero la iglesia no está sola. Parece, las pruebas se vienen y parece que estamos solos, pero no estamos solos. No estamos solos. Todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28 y verso 20. Enséñenselo. Enséñenselo a los discípulos, a esos que bautizaron, a esos que doctrinaron. Enséñenles las cosas que yo les he mandado. Y no se preocupen por lo demás. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Imagínense, hermanos, la condición del cristiano. Somos contados como ovejas de matadero. No se defiende. Nos dañan verbalmente. Nos dañan psicológicamente. Nos daña de la manera que usted quiera. El cristiano no se puede defender. No igual. Sufrimos el agravio. Nos pueden llegar a matar por causa del evangelio, por causa de ser cristianos. Así fue la iglesia del primer siglo. Era contada como ovejas de matadero. Así es la vida, hermanos, del cristiano. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, hermanos, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, hermanos, se necesita mucha convicción, se necesita mucha fe, se necesita, hermanos, creer quién somos realmente. Y si yo soy un hijo de Dios, yo creo sus promesas, yo creo sus palabras, yo sé que está conmigo, yo sé que saldré de este problema, yo sabré que voy a salir de esta tribulación porque Él está conmigo. Habrá una buena salida y esto quedará nada más como un mal recuerdo y todo se habrá de arreglar. Cuidemos, hermanos, nuestra victoria. El cristiano es victorioso, hermanos, porque nada lo puede separar del amor de Dios. Todo nos lo ha dado, hermanos, por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos verdaderamente valoramos, hermanos, nuestra victoria? Todo lo que tenemos en Cristo, incluyendo nuestras vidas. Es mi deseo, hermanos, y mi oración, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Atendamos las cosas que hemos oído. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque Satanás, hermanos, anda alrededor nuestro. Trabajemos en ello, hermanos. Trabajemos en ello arduamente. No nos cansemos de hacer el bien, porque el verso 58 de primera carta a los Corintios, capítulo 15, así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tiene recompensas, hermano. Aparte de que Dios nos ha dado todo, el privilegio que tenemos para trabajar en la obra de Dios, aparte tiene recompensa. No trabajamos nomás porque sí. Dios traerá, hermanos, su galardón. Traerá, hermanos, el pago que le corresponde a cada uno por haber trabajado en la obra del Señor. ¿Cuántos estamos verdaderamente trabajando
pensando, hermanos, en este galardón, pensando, hermanos, en este premio, pensando en el pago, en que nos habrá de dar el Señor en aquel día. Con estas palabras, hermanos, Pablo alienta a la iglesia y le motiva a seguir trabajando en su vida espiritual. Y se lo está diciendo un hombre, hermanos, que trabajó arduamente en la obra de Dios. Un hombre con experiencia. Un hombre, hermanos, que expuso su vida muchas veces en peligros, incluso a la misma muerte, porque sabía, hermanos, que todo lo que él hiciera en favor de la iglesia y por amor a Dios tendría una gran recompensa. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y verso 8, le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He entregado mi vida al Señor, he hecho todo lo que tenía que hacer. He cuidado la victoria, la he protegido, he luchado en contra de ella. Por lo demás, me está guardada la corona, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Espero en Dios, hermanos, que como sus hijos seamos agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho por todos y cada uno de nosotros. Y valoremos más, hermanos, nuestras vidas cristianas, porque sin duda alguna, mientras vivamos en este mundo lleno de maldad, las aflicciones, los problemas, las enfermedades, los obstáculos se harán presentes en nuestras vidas. Yo no sé por lo que usted esté pasando en este momento. Yo no sé. Usted sí lo sabe. Dios también lo sabe. Recuerde que es un hijo de Dios y que usted es victorioso. Padecerá persecución. Y es necesario, hermanos, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano Juan. Os aconteciese. Hay que tener correr la carrera que tenemos con paciencia para poder obtener el galardón, el premio que Dios ha prometido. Pero también lo que dice ahí en 2 de Pedro 14, 3:14, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz, y tener entendido que la paciencia en Cristo es para salvación. Así es, ¿no? Hermano Juan. Nosotros como cristianos en esta vida vamos a tener muchos problemas, como yo decía, tribulaciones, persecuciones, enfermedades, cualquier tipo de problemas. Pero mientras que nosotros no quitamos y le quitamos la mirada a nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser más que vencedores. Por eso dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho. No voltees para ningún lado, enfócate en Cristo, enfócate en Él, para agradarle a Él, y vamos a ser más que vencedores. Puesta la mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Saben qué le pasó a Pedro, hermanos? Después de venir caminando por el agua, cuando le dijo: si eres tú, di que vaya a ti, dijo: ven. Y Pedro se baja del barco, hermanos, y comienza a caminar sobre el agua, y luego se comenzó a hundir. Dice la Escritura, hermanos, que porque tuvo miedo al ver las olas, porque desvió su mirada, ¿verdad? Quitó su mirada de Cristo. Mientras él estaba viéndolo, Jesucristo estaba confiado, no pasaba nada, estaba caminando a través de la tormenta, a través de la adversidad. Pedro iba caminando firme, pero cuando puso su mirada en la tormenta, en los problemas, ahí es donde nos hundimos solos, hermanos. Pero aún así, Cristo extiende su mano y nos saca de ahí. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si venías bien, ¿por qué desviaste tu mirada de mí? Hermanos, es algo para considerar, es algo para meditar. Los problemas por los que estemos pasando, no les hagamos mucho caso, ¿eh? Nuestra victoria es grande, la tenemos, somos hijos de Dios, valoremos eso y que eso nos motive a vivir vidas santas delante de Dios y delante de su presencia y hagamos lo mejor que nos toca por hacer. ¿Sí, hermano? Orando sin cesar, como dijo usted, hermano, día y noche, cuando te levantes, dale gracias a Dios porque abriste los ojos.
por un día más. A la hora de los alimentos, donde estés, no porque no te ven, no vas a orar. En un restaurante, en tu casa solo, pero uno a veces con hambre anda luego y se olvida de orar y nos olvidamos de Dios también, hermano. Nos quedamos dormidos sin terminar el día dándole gracias a Dios por un día más. Y si es tu voluntad que abramos los ojos el día de mañana, que sea por gracia tuya. Y ayúdanos a hacerlo mejor para ti. Y si no, queremos dormirnos en paz con el Señor. Por eso, Algo bastante importante, hermanos. Por cierto, porque uno se duerme y no sabes a qué hora vas a despertar o si vas a despertar. ¿No pensaba en eso? Que se duerme y no sabe qué pasó durante la noche. Hubo accidentes, se voltearon, chocaron, agarraron a gente borracha. Usted no supo nada. Inconsciente el cuerpo. Otro día, hermanos, por gracia de Dios, el cuerpo se levanta, despierta. Y decimos, fíjense bien, ya amaneció. Cuando vemos la luz decimos, ya pasó las 3 de la mañana, las 4, las 5, y ni cuenta nos dimos, pero gracias a Dios ya amaneció. Gracias a Dios por ello, porque nos permitió ver la luz de un día más. Y nos levantamos con ánimo para seguir. darle gracias a Dios siempre en todo. En todo. ¿Verdad? Dar gracias en todo. Diga Isaías, como dijo Isaías, este pueblo de labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que luchar día por día. Así que, hermanos, es mi deseo y mi oración que motivarles, ¿verdad? A seguir trabajando, a seguir adelante. Y que nada ni nada nos mueva de nuestro modo de pensar. Que nada, hermanos, nos separe del amor de Cristo. ¿Sí, hermano? Adelante. Si ya nos dio la gracia y la presencia de Él, porque podemos hablar, y Él anda con nosotros, ¿qué más queremos? Con eso el cristiano es rico, ¿verdad? Es rico. Y Cristo también lo enseñó en la iglesia en Apocalipsis. Los que pensaban ser ricos monetariamente eran pobres, ¿verdad? Desventurados. La riqueza se encuentra en Cristo. Ahí se encuentra, hermanos. Ahí debemos de poner nuestra mirada y nuestro corazón. Muy bien, hermanos. Sigamos adelante y espero en Dios que nos haya servido esta pequeña lección. Y vamos a dirigir un himno, hermanos, por hermano, y con eso quedamos. Va a ser el número 167, los que aman al Señor. Número 167, los que aman al Señor. Si lo tienen, cantemos. Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas de Lord, que en dulces notas de Lord, hacienda su mansión, hacienda su mansión, acción caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión, que callen los que a Dios no anhelen conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Acción caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. En Sion disfrutaréis la gracia del Señor. Desde hoy ofrece que tendréis, desde hoy ofrece que tendréis, de trono en derredor, de trono en derredor. Acción caminamos, nuestra mansión
Dios.